tipo de condiciones. Dios es bueno. Y yo pregunto, ¿cuántos están agradecidos a Dios por poder estar celebrándole culto en este lugar? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y voy a compartir no un chuletón ni un menú con primero, con segundo, con postre, sino un cachopán, pero del día. Y eso es lo que personalmente me hace bien. El saber que un día más Dios tiene la disposición de ministrarnos en su palabra. Vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos. En el capítulo 16, verso 6. Hechos 16, 6. La palabra de hoy va sobre viajes. Sabéis que la literatura, muy a menudo, para enganchar al lector, para mantenerlo leyendo, a menudo le presenta viajes. Y algunas de las obras más famosas de la literatura, de las novelas, son acerca de viajes. Y hay famosos libros como los viajes de Júpiter, los viajes de Gulliver, los viajes de este, de aquel, de personajes en los que el autor pinta como un viajero que a través de sus viajes va viviendo muy distintas experiencias. Y a través de esas distintas experiencias conoce distintos personajes. Y muy a menudo los que leen han sido atrapados y enganchados en novelas que les presentan viajes de personajes literarios. Porque dentro de esos viajes hay muchos tipos de experiencias y de aventuras. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de unos viajes de un personaje que no era ficticio, inventado por ningún director, de un personaje real, creado por Dios de carne y hueso, con unos viajes mucho más apasionantes y mucho más aventureros que los de Gulliver o los de Júpiter. Y son los viajes del apóstol Pablo, un hombre que desde su conversión se tomó de la mano del Señor, al que el Señor le llamó instrumento escogido. Y de cierto viaje nos dice lo siguiente, leemos la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, atención, quédate con esta palabra, dando por cierto que Dios nos llamaba. Aleluya. Dando por cierto que Dios nos llamaba. Porque nada da tanta seguridad como esto. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entre el capítulo 16 y el capítulo 18, Pablo está en constante movimiento, yendo de una ciudad a otra, de una región a otra, vuelve, descansa unos días, el Señor le provee de lo que necesita y vuelve a salir otra vez. Y el destino de los viajes, ¿cuál era? Ya saben ustedes que el motivo de los viajes no era conocer lugares, no era hacer negocios, era salvar almas perdidas, rescatar almas perdidas, sacarlos de la potestad de las tinieblas, llevarles la semilla de salvación, la palabra de luz, y una vez que estuviesen ganados para Cristo, volver a viajar para enseñarles, para confirmarles y darles fundamento en la fe. Esto era lo que sacaba a Pablo de su casa, de su comodidad, y lo que le movía a hacer
todo lo que Dios le mandaba hacer. De modo que quiero pararme en un viaje concreto. Entre el 16 y el 18 pasaron por Filipos, por Tesalónica, por Berea y por Corinto. En cada viaje vivía una experiencia diferente. Conocía personas diferentes y aprendía una lección diferente en la fe. Porque cada capítulo en la vida nos enseña algo. Cada experiencia vivida, cada pasaje en nuestro caminar, el Señor siempre tiene la capacidad de ayudarnos a sacar alguna lección, ¿sí o no? Nada de lo que se vive en la voluntad de Dios es en vano. De todo Dios nos enseña algo. Y en concreto hoy vamos a detenernos a considerar el viaje a Filipos. En el viaje a Filipos hay primero una condición a la que podemos llamar extraña, diferente. La lección del viaje de Filipos es la siguiente: obediencia en fe. El paso de Pablo por Filipos, en resumen, tiene una lección, y es la de lanzarse a obedecer a Dios desde la fe. Y comienza, como decíamos, con una condición extraña, y la condición es que quieren ir a hablar la palabra en Asia, y dice la Biblia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. En los Hechos vemos muchas veces que a la gente se les oponía, los judíos, los idólatras, los hechiceros. Pablo en cada lugar solía encontrar algún tipo de oposición, pero aquí lo distinto es que cuando dice que quisieron hablar la palabra en Asia, el Espíritu Santo se lo prohibió. Y bueno, no siendo en Asia, llegan a Misia y dicen, pues vamos a Bitinia, que ahí no va a haber obra abierta, va a haber almas necesitadas, y vamos a cosechar almas para Dios a Bitinia. Y dice la Biblia, pero el Espíritu no se lo permitió. El mismo que les había enviado, el mismo que en la iglesia de Antioquía había dicho, el Espíritu Santo, no nadie, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado. Y ahora este Saulo, acompañado de Silas y de unos cuantos más, quiere salir a predicar, y el Espíritu Santo le dice, aquí no. Bueno, aquí tampoco. Órdenes de Dios que a veces no se entienden, porque a veces hay indicaciones de Dios que no se entienden. El hecho de que lo que Dios haga siempre sea bueno no significa que siempre lo vayas a entender. El hecho de que el plan de Dios sea perfecto no significa que siempre lo vayas a entender. Lo que garantiza es eso, que siempre será para tu bien, pero a veces no lo entenderás. Pero aquí Pablo, que aprende obediencia en fe. Asia, el Espíritu Santo no lo permite. Bueno, ya está. Bitinia, el Espíritu Santo no lo permite. Pero aquí lo que podemos resaltar es el discernimiento de Dios en Pablo y los que con él están, para saber que lo que les frena, lo que les impide, no es ningún demonio, no es ninguna oposición, no se ponen a reprender, sino que entienden que es el Espíritu Santo. Y yo digo, hermanos, cuántas confusiones nos ahorramos cuando aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, cuando aprendemos a discernir cuando el Espíritu nos mueve y cuando no nos mueve. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno es conocer la voz de Dios. Amén. Saber cuándo el enemigo te quiere frenar y hay que ponerse la armadura y tirar adelante hasta las últimas consecuencias. Y cuando el Espíritu Santo te frena y te dice quieto. Aleluya.
¿Cómo conocer la voz de Dios? No hay una receta mágica, pero sí sabemos una cosa. Es que si te llama tu esposa, si te llama tu esposo, si te llama tu hijo, y se pone el teléfono con un número desconocido de donde sea, y te dice hola, o te dice dónde estás, o te dice qué haces, no preguntas quién eres. A la primera palabra que le oigas decir, ya sabes de quién se trata. ¿Por qué? Porque hay relación. Y donde hay relación se reconoce la voz. ¿Quieres reconocer la voz del Espíritu Santo? No hay recetas mágicas, no hay pócimas secretas. Desarrolla una relación con Él. Aleluya, porque los que tienen una relación con Él, los que intiman con Él, los que le han oído hablar más de una vez, los que han desarrollado una dependencia de Él, aprenden a reconocer cuando Dios les habla, cuando Dios les mueve, cuando Dios les guía. Dice el capítulo 8 de Romanos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya, necesitamos la alianza del Espíritu Santo, ¿sí o no? De modo que quieren ir a 2 sitios a predicar, pero el Espíritu se lo impide, entonces se quedan quietos esperando la orden de Dios. Y cuando están esperando la orden de Dios, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Porque Dios responde. Y en la visión de noche aparece un varón macedonio. Dios se encarga de mostrárselo con las características para que reconozca que es un varón macedonio. Y le habla y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios en su soberanía sabía dónde tenía que hablar, cómo tenía que ministrar y a quién quería tocar el corazón. Porque Dios sabía cómo estaba la tierra de cada uno. Y sabía dónde iba a llevar más fruto y menos fruto el mensaje. Y sabía dónde iba a haber más provecho. Porque Él lo sabe todo. Confía en Él, que Él lo sabe todo. Y en su soberanía les ha impedido ir a Asia, ir a Bitinia. ¿Por qué? Porque los tiene parados, no quiere hacer nada con ellos, porque los quiere frenar, porque los quiere secar. No, sencillamente porque tiene algo mejor. Aleluya. Y es que cuando Dios impide algo es porque tiene algo mejor. Tan sencillo como esto. Llévatelo al corazón. Cuando Dios impide algo en su santa voluntad, tiene algo mejor. Y lo que tiene mejor es que quiere pasarles a la región de Macedonia. Allí hay una necesidad. Allí hay una situación que les está esperando. Allí hay vidas necesitadas de lo que ellos tienen. Y dice la Biblia que cuando Pablo les cuenta la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida, no mañana, la semana que viene, el mes que viene. Enseguida, con prontitud para obedecer a Dios. Y con esa prontitud para obedecer, llegan a Macedonia y atención, hemos dicho que la lección era obediencia en fe. ¿Cuántos quieren obedecer en fe siempre? Y zarpando de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, que no eran viajes directos. Esto es un detalle, simplemente me hace bien pararme. No había líneas directas para decir, vamos aquí, y había una línea directa para llegar allí en unas horas. No. El Señor les dice a Macedonia, en concreto a Filipos, pero es que para ir hasta allí, dice, tienen que pasar rumbo directo a Samotracia y en Samotracia parar y el día siguiente a Neápolis y después de Neápolis en Filipos. Porque era mucho lo que pasaban. Para un simple viaje que hoy se haría en cuestión de horas, ellos pasaban semanas. Con todos los peligros que conllevaba, con todos los piratas en el camino que existían. Literalmente los piratas que invadían los barcos, que atracaban, que robaban, que mataban. Pero van, de un barco se bajan, se suben en otro, se bajan de ese otro, se suben a otro y llegan a Filipos, porque tienen una orden clara de Dios. Y en este caso estamos hablando de apóstoles, pero quiero pedirte que según oyes el pasaje, lo vayas trasladando a tu vida personal. Cada uno en su vivencia personal, cada uno en su propósito en Dios. Que le vayas dando aplicación en qué es lo que te enseña a ti.
Van parando, van moviéndose, el objetivo es claro, Dios les envía a Macedonia, y cuando llegan a Filipos, aquí tenemos otro factor que no encaja. Porque esto va de obediencia en fe y por lo tanto de factores que no encajan. Obediencia en fe y por lo tanto factores que no encajan. Porque muchas veces la obediencia en fe el Señor te la enseñará a través de cosas que no encajan. La primera, que les prohíbe ir a los sitios a predicar la palabra, hasta que les enseña que el lugar es Macedonia. Cuando ya saben que es en Macedonia, entran, y el segundo factor que no encaja es este, muy rápido te lo comparto. Ellos están acostumbrados a llegar a una ciudad y preguntar por la sinagoga. Y cuando preguntaban por la sinagoga, llegaban a ella y allí conocían a la comunidad judía, que era a los que ellos querían predicar. Porque la orden del Señor era clara, era que la prioridad eran judíos. Y después a toda criatura, a los gentiles. Pero el Señor le daba prioridad a lo que él llamaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ellos como judíos hay una carga. La carga de predicar primero a su pueblo según la carne, a los que llevan toda la vida esperando al Mesías, predicarles la salvación. El mismo Señor le dice, por camino de gentiles no vayáis, en los 4 evangelios. Por camino de gentiles no vayáis, ni donde samaritanos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego eso se amplía en Mateo 28:20 y dice a todas las naciones, pero en ellos ha quedado esa enseñanza. Primero judíos, después los demás. Y ellos están acostumbrados a llegar a la sinagoga y hablar con los varones judíos. Porque en la sinagoga, al predicar allí, les salían contactos judíos y de la sinagoga se abrían casas, porque conocían a personas y siempre había alguno que les decía, veniros a mi casa. Entonces el paso más lógico al entrar a Filipos sería ese. Entrar a la sinagoga, conocer a la comunidad judía, predicarle la palabra, que de ahí se abran algunas casas y que así empiece la iglesia. Es lo que están acostumbrados. Pero lo que encuentran es lo siguiente, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, no aparece la sinagoga, tienen que salir de la puerta de la ciudad, ir junto al río, y ¿qué hay en el río? Dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un grupo de apóstoles, judíos, varones, esperan llegar a la sinagoga, conocer varones, predicar a los varones y después de predicar a los cabezas que con ellos se salven sus casas. Y lo que encuentran es un río donde se reúnen mujeres. Factores que no encajan. Y esto para ellos es una lucha. Dice la Biblia que cuando llegaron al pozo de Jacob, dice, los apóstoles se sorprendieron de que el Señor hablara con mujer. Lo dice exactamente el pasaje. Y ahora ellos llegan y tienen que vivir la lección, como la vivió el Señor con la samaritana. Y llegan y ni hay sinagoga ni hay reunión de hombres. Hay mujeres al lado del río, orando. Pero como tienen discernimiento de Dios, qué bueno es el discernimiento de Dios, ellos entienden que es ahí, que no hay que esperar ni a la sinagoga ni a la reunión de hombres. Que donde Dios se quiere mover en ese momento es en el río y en la reunión de mujeres. Y dice, y empecemos a hablar a las mujeres. ¿Y sabes qué pasa? Aquí entra el personaje clave de la historia. Dice, y había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo. Y el personaje clave no es ella, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que escuchase lo que Pablo decía. Ellos hablaban, esa era la obra visible, pero había una obra invisible. Es que el Señor estaba abriendo el corazón de las personas que escuchaban. Porque nosotros podemos hacer lo que hagamos, podemos orar, podemos aconsejar, podemos testificar. Tú puedes hablar con ese familiar que quieres que se convierta, puedes darle 1000 consejos, orar por él, por ella, predicarle. Haz lo que tengas que hacer, pero entiende que la labor invisible, que es la que realmente vale y la que tiene efecto, la hace el Espíritu Santo. Él es el que abre el corazón. Y entró el Señor y empezó a abrir el corazón de Lidia. No abrió la puerta de una sinagoga, no abrió la puerta de una grande reunión, abrió el corazón de una mujer. Pero señores, cuando se abren los corazones,
ya sea de 1, de 100, de 1000, de 3, no importa cuánto. Cuando se abre el corazón, en la obra de Dios progresa. Y abrió el corazón de Lidia y estuvo atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué hizo? Ser bautizada. Ya tienen un alma. Pero ahora tienen que buscar más puntos donde poder hablar. Más puntos donde haya gente. Y entonces, la siguiente fase de la aventura es que van a otro lugar de oración. Y dice, y cuando iban a la oración, aparece una muchacha divina. Y les sigue. Y manifestada totalmente. Estos son siervos de Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Y otro día iban a orar. Y la muchacha endemoniada con espíritu de adivinación les reconocía. Estos son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Porque las tinieblas reconocen la luz. Y dice, hasta que molestando a Pablo, se dio la vuelta y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El demonio sale, la muchacha queda libre. Pero ahora surge otro problema. Es que hay gente que ganaba dinero con ella, practicando la adivinación, que vivían del espiritismo y de la adivinación de ella. Al liberarla se les ha caído el negocio. Y como se les ha caído el negocio, entonces dicen, pues hay que ir a por ello. Entonces todo el poder de la ciudad de Filipos se vuelca contra ellos, porque los que trabajaban en esto tenían poder, tenían contactos, y les echaron encima, digamos, a lo que sería la policía y los jueces de este tiempo. Y dice, y los tomaron y los llevaron azotados, primero azotes, primero palizón, y luego a la cárcel de más adentro. Factores que no encajan. Que hay veces que no, hay cosas que no encajan, aun estando en la voluntad de Dios, hay cosas que no encajan. Digo, en la mente tuya y en la mía, no en la de Dios. En la mente de Dios todo encaja. Él sabe perfectamente lo que Él quiere hacer. Pero tú y yo desde aquí a veces se obedece a Dios, pero hay cosas que no encajan. Una liberación de un alma y a cambio de la liberación los dos presos. En la cárcel de más adentro, factores que no encajan. Pero en medio de esto hay un factor que marca diferencia, cuando las cosas no encajan. Y lo hicieron Pablo y Silas. Y no fue cantar. Todos nos acordamos de que cantaron. Pero justo antes del verbo cantar, dice, presta atención y ve tocando, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían. El enemigo ha levantado contra ellos la ira de los opositores de Filipos, a ver si ahí los podemos silenciar, a ver si ahí les llenamos de miedo, de rechazo, de temor. Pero no era tan fácil con estos hombres de Dios. Dice, a medianoche Pablo y Silas orando. Porque si ahí no podían predicar, no había contacto con nadie, estaban en la cárcel de más adentro, dijeron, pues vamos a orar. Y es que, sé que lo sabes, pero déjame que te lo recuerde. No hay mal momento para hablar con Dios. No hay mal momento para orar. Por mucho que las cosas se compliquen, por mucho que haya cosas que no encajen, todavía sigue funcionando el orar desde la cárcel de más adentro. Orando Pablo y Silas, es que no solo oraron, porque la oración atrajo la presencia de Dios manifiesta, la presencia de Dios produjo un gozo, y ese gozo produjo un cántico, y pasaron de orar a cantar. Porque el que se atreve a orar, esté donde esté en el lugar que esté, en el escenario que esté, el Espíritu Santo, no sabemos cómo, pero le dará fuerzas para cantar. No sé cómo lo hará, no sé de dónde, pero el Espíritu Santo es capaz de mover sus divinos recursos para fortalecer tu corazón
y de la nada hacer salir un cántico de tu boca. Y de la nada hacer salir un cántico de tu boca donde otros se lamentan, donde otros reniegan, donde otros blasfeman, donde otros se rebelan. Poder levantar tus ojos al cielo y decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, porque tú has sido mi socorro. Hay aquí gente que todavía cree que orar a Dios sigue funcionando y que todavía podemos cantarle a Dios nuestro mejor cántico. Orando cantaban himnos a Dios. Un factor que marca diferencia, y ya conocéis el pasaje. De momento, en medio del silencio de la noche, que se oyen unos cánticos, esos cánticos se acompañan de un... Dice: los cimientos de la cárcel temblaron, las celdas se abrieron, los grilletes se rompieron, la cárcel sacudida por completo, y no se va ni un preso. Porque la presencia de Dios produjo un terremoto, pero no produjo libertinaje. Los delincuentes sintieron la necesidad de quedarse en la celda, aunque tenían la celda abierta. Las cárceles se abren. Se levanta la cárcel entera a mitad noche. ¿Qué ha pasado? Y aquí quiero pararme en un detalle que, ¿cómo decirlo? No es normal. No es nada normal. Si sabemos que aquí no hay casi nada normal, pero lo de ahora creo que es menos normal aún. Hay un terremoto. ¿Cuántos terremotos ha habido a lo largo de la historia? Que se han caído edificios, que se han derribado ciudades enteras. Aquí lo que me asombra es la reacción del carcelero. Cuando ha visto el terremoto, dice: el carcelero pidió luz, se acercó temblando, temeroso, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, han entrado como presos. Y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la pregunta es: carcelero, ¿por qué asocias el terremoto con estos dos presos? ¿Qué argumentos hay para creer que ese terremoto venía por Pablo y por Silas? Si cualquiera de nosotros tuviese que cumplir, Dios nos libre, vamos a poner poquito, hombre, unos días en las Taripén, y según entramos, y entro y hay un terremoto, ¿quién va a venir a donde mí a decirme del terremoto que si lo he traído yo? Son dos presos que entran y es un terremoto, una catástrofe natural. Pero es que Dios descendió sobre la cárcel de tal manera que la convicción del Espíritu Santo llenó toda la cárcel, hasta el punto, primero, que los presos no sintieron necesidad de salir, y el carcelero supo, por luz de Dios, que el terremoto lo habían traído esos dos presos que ellos habían metido en la cárcel de más adentro. Y aquí veo la confirmación de Dios, porque cuando Dios honra a alguien, cuando Dios respalda a alguien, cuando Dios avala a alguien, aún un carcelero, un funcionario de prisiones perdido que no tiene la luz de Dios, ve algo en ellos que le hace decirle: ¿qué debo hacer para ser salvo? No me preguntes por qué, pero algo dentro de mí me dice que este terremoto lo han traído ustedes. Algo me dice que dentro de ustedes hay un poder que ha sacudido esta cárcel. Y es que quiero decirte que cuando estás en el plan de Dios, cuando Dios te guía, cuando Dios te avala, cuando Dios le da luz a otros a través de ti, no sabemos cómo hace, pero pone una luz en ti que el mundo reconoce, escúchame, y hará que los perdidos de este mundo tengan que ir a consultarte y a preguntarte y a decirte: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque veo algo en ti que marca diferencia, porque veo algo en ti diferente a los demás, porque veo en ti una paz que no veo en los demás, porque veo en ti una vida que no veo en los demás.
¿Cuántos quieren mostrar a Dios a este mundo que tanto lo necesita? Entraron a la cárcel para dar luz. El preso, el carcelero, rápidamente asoció que ese terremoto lo había provocado el Dios al que ellos estaban cantando. Fíjense la diferencia del trato. Entraron azotados, maniatados, engrilletados, pero ahora para salir dice, y les dijo, señores, dos, dice, les trajo a su casa y les puso a la mesa, atención, y esto me encanta, dice, y les lavó las heridas. El mismo funcionario de la cárcel. No sabemos si había sido un compañero de otro turno o él mismo que les había hecho las heridas. Pero ese mismo funcionario que les había tenido en la cárcel, que pertenecía al grupo que les había herido, dice, les lavó las heridas. Porque cuando Dios decide poner su favor sobre ti, cuando Dios decide bendecirte, quizá Dios usará a las mismas personas que te han herido para lavar tus heridas. Y en el mismo lugar, en el mismo Filipos donde has sido dañado, recibes sanidad. Y no tienes que irte buscando sanidad para acá ni para allá, sino en el mismo lugar, pero en la voluntad de Dios. Porque se trata de estar en la voluntad de Dios. Y llegó al carcelero y les lavó las heridas. Les pone de cenar. Dice, fue bautizado con toda su casa. Aleluya. Y cuando sale, ya tienen a Lidia, al carcelero, a toda su casa. Y entonces les llega una noticia. Pablo, Silas, hay órdenes de arriba que dicen que hay que soltaros. Y dice Pablo, pues yo no salgo de aquí sin que vengan a buscarme. Después de habernos aceptado y haciendo todo esto injustamente, y ahora nos quieren sacar secretamente, y exige Pablo que vengan a buscarnos. Dice, y tuvo gran temor y mandó a buscarlas. Y los mismos que les habían metido en la cárcel les sacaron con respeto, con honor, con reverencia. Salen de la cárcel, les brilla la luz del sol en el rostro, les reciben los hermanos. Y ahí está Lidia, la que había abierto el corazón y les había recibido en su casa. Ahí está el carcelero, ahí está su mujer, ahí están sus hijos. Ahí ya ese puñado de salvos en Filipos. Está tomando sentido la visión que tuvo un varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Va cobrando sentido todos los kilómetros que hicieron, las tempestades que pasaron, los esfuerzos que hicieron. Va cobrando sentido porque ahora ya tienen un grupo de almas salvas que están reunidas en la casa. Les abrazan, oran con ellos, ellos les consuelan, dice la Biblia. Salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, vieron a los hermanos, los consolaron. Tranquilos, que esto es normal, que esto es parte del servicio a Dios, porque los hermanos estaban disgustados, los recién convertidos estaban disgustados viéndoles que habían estado presos, que habían recibido una paliza, que venían con las marcas de las cadenas, y ellos tranquilos, esto es parte del camino. El maestro nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero tranquilos, que nada nos hace más felices que esto, servir a nuestro Dios. Se fueron y allí comienza lo que se conoce como la iglesia de Filipos, a la que luego el apóstol Pablo escribe una carta y no la tiene que corregir por ningún desorden. La iglesia más generosa, la que mejor ofrenda de todas, una iglesia llena de fruto, llena de madurez, una iglesia hermosa, a la que Pablo luego le escribe y le dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo cobró sentido, a pesar de muchos capítulos que parecían no tenerlo. Termino como he empezado. En este viaje habrá muchas cosas que quizá no encajen. Habrá muchas cosas que te cueste armar el puzzle.
y le pidas a Dios una cosa y te dé otra, y le pidas a Dios que te lleve por un camino y te llevará por el otro, le pedirás a Dios que interceda, que intervenga de una manera e intervendrá de otra. Pero ¿cómo le va a decir el barro al alfarero cómo intervenir, cómo guiarnos, cómo conducirnos? Lo hermoso de este viaje es caminar en la dirección del Espíritu Santo, porque escúchame, como le dijo el Señor a Pedro en Juan 13:7, lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Por muchas cosas que no te cuadren, por muchas cosas que se salgan de tu lógica, aprende la lección. La lección es obediencia en fe, obediencia en fe, obediencia en fe. Cuando le entiendes y cuando no, cuando te encaja y cuando no. No hay cosa más bonita en este mundo que obedecer a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, estar en la voluntad de Dios, porque su plan es perfecto. Esos fueron los viajes de Pablo. Y cuando se tenga que escribir sobre el viaje de tu vida, ¿qué se dirá? ¿Qué se dirá si dentro de 100 años, 2000 años, se tenga que escribir del viaje de nuestra vida? Quiera Dios que el viaje de nuestra vida, con todas sus etapas y capítulos, lo pueda resumir el que escriba diciendo: vivió en la voluntad de Dios. Que Dios te siga bendiciendo.